Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes como todos los viernes hablando de temas de interés y cuidando el dinero, sin duda. Este tema que vamos a tratar es sin duda uno de los elementales, porque vamos a tratar el tema del testamento. Ya se llegó septiembre y como siempre, este mes es de festejos patrios, pero también para cuidar nuestro futuro y nuestro legado, porque el testamento, como ya lo han dicho en otros momentos los medios de comunicación, por supuesto es un acto de amor a nuestros seres queridos. ¿Tú ya lo hiciste? Con esa pregunta iniciamos. Y bueno, pues como siempre hay que presentar a quienes son los expertos de esta mesa de análisis. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo te va, Jorge Durán? Bien, Ari, muchas gracias. Como siempre, hablando de temas importantísimos y el día de hoy no es para menos. América Muñoz. Hola, buenas tardes. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. ¿Cómo estás, Arturo Cuenquiu? Ari, yo diría mes del testamento, mes patrio y también de mi cumpleaños, Ari. Ay, sí, oye, pero es el 9 de septiembre. 4, ya pasó, ya se antier, pasó. Yo siempre estoy cambiándote. Este mes es de festejos de todo impacto económico, Así porque es. tú eres del 4, 17, 26 y Emily, que nos acompaña en servicios sociales, del 28. Y bueno, pues a festejar en grande. Por supuesto, los saludo con muchísimo gusto, Ariadna Hernández Rivera, un placer estar con ustedes. Y no se olviden que estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar en Impacto Económico, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en otras, estamos también creo que en LinkedIn me parece, pero también pueden seguirnos en todas las redes sociales de TV Buap. Y quienes son pues de la televisión tradicional nos pueden seguir a través del 18.1 en señal abierta o en el 118 de Megacable o también pues en la transmisión pues digital en la página de TV Buap. Vamos a dar inicio a este fantástico programa. Antes de comenzar, rápidamente les quiero platicar que el día de ayer estuve en la Semana Nacional de Educación Financiera. Si tienen oportunidad de participar en alguna de las actividades que se hacen a nivel nacional, este evento lo organiza la Conducef y en México todas las actividades, absolutamente todas las actividades son gratuitas. De manera presencial es del 5 al 8 en la Ciudad de México, en el Monumento de la Revolución, ahí hay muchos stands, o también lo pueden llevar en las universidades, en todo el sector financiero van a dar capacitación de educación financiera. Es la 17 semanas, o sea, 17 años consecutivos han hecho este esfuerzo, no se lo pierdan, hay ponencias súper interesantes, valiosas, en las cuales van a estar aprendiendo muchas actividades y seguramente ya les traeremos algunos adelantos para el próximo año. Oye, y digo, hay que aprovechar el comercial porque una de esas grandes ponentes eres tú. Muchas gracias. Que va a estar ahí participando. Muchas gracias. Sí, ayer estuve participando en el auditorio, en uno de los auditorios de este evento. Me pueden seguir a través de Impacto Económico de las redes sociales, ahí está la ponencia. Y bueno, pues Arturo y todos vamos a comenzar con el testamento. ¿Qué tanto cuidamos en nuestro futuro? Nosotros realmente no sabemos qué va a pasar en el futuro, que ya es un segundo después, pero nos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y ese dinero que tenemos, esas propiedades o ese legado, pues ¿a quién se lo van a dejar? Y algunos no quieren hacer testamento porque dicen hasta que sea yo rico, pero no necesitas ser rico, incluso no necesitas aún tener nada para hacer un testamento a los que más quieren. Por eso, Jorge Durán, nos vas a platicar cuáles son estos beneficios y ventajas de hacer el testamento. Así es, Ari. Primero entendamos que un testamento es un documento legal en el que un testador es una persona que es la que va a decidir a quién le quiere entregar sus bienes, se los va a dar a algún heredero. Es una persona que él decide y que es el hecho de hacer el testamento te va a dar la tranquilidad de saber que estás dejando menos problemas, porque aún con testamento a veces hay problemas, porque hay personas que impugnan el testamento, pero ese documento legal
te da esa tranquilidad, esa certeza jurídica, esa certeza financiera de que tus bienes van a pasar a manos de las personas que tú quieres. Sin embargo, déjame decirte que pareciera que el testamento es un tabú, es algo que la gente no quiere acercarse, no quiere llegar a ese momento porque piensan que estás llegando a un tema de llamar a la muerte, así como un seguro de vida, así como un plan funerario. Dices, no, hacer testamento ¿para qué? ¿Qué tal si me muero? Y realmente no, es una responsabilidad de nosotros hacer un testamento. Y es que hacer un testamento tiene muchísimas ventajas. Primero que nada, da claridad, da certeza jurídica a quién le vas a dejar tus bienes, ¿no? Además de todo, quieres proteger a tus seres queridos, porque si tú no dejas ese tema de bien claro, pues pueden llegar personas que se sientan con derecho a querer quitarles a los que por ley son tus hijos, tu esposa, tus padres, que pudieran ser, ¿no? Y qué necesidad de que hagan un juicio intestamentario. Además de todo, pues que te ahorra tiempo, les ahorra costos a las familias, ¿no? Porque cuando hay un tema de un testamento, de un juicio, pues es un tema largo, cansado, desgastante y además se acaban las familias y tú puedes designar quién es la persona que va a ser la encargada de administrar los bienes mientras son entregados. Se llama albacea, que esa es la persona encargada de que va a entregar esos bienes. Además de todo, en el testamento pues se va a manifestar alguna voluntad especial. Tú quieres que se entreguen tus bienes hasta cierta fecha, de tal manera. Todo eso tú lo puedes manifestar en un testamento. Y lo más importante es que proteges el patrimonio familiar. ¿Qué hacemos todos durante nuestra vida laboral? Pues juntar una cierta cantidad de dinero, generar un patrimonio, y lo que queremos que este patrimonio quede en las personas que nosotros amamos y nosotros queremos. Eso de llamar a la muerte me encanta porque las personas regularmente piensan que es incluso hasta de mal augurio, ¿no? Recuerdo a una de mis tías que tanto amé, que, bueno, tenía bastantes tierras y dice, no, mi mamá siempre le insistía, tía, tiene que dejar su testamento. Dijo, no, que de eso se encarguen mis hijos. Y mis tíos no han podido arreglar pues lo que no se dejó con testamento y que ahora es algo, un proceso legal muy largo y costosísimo. Por eso es importante aclarar que el testamento es plasmar la voluntad de la persona que tiene esos bienes en un documento con ayuda del notario donde tú designas en qué cantidad, en qué proporción y quiénes van a ser tus herederos. Es un resumen de lo que es el testamento, porque luego, como dice Jorge, generas problemas, ¿no? Conflictos. Fíjate, Ari, ahorita que comentas, voy a decir algo muy coloquial, pero que es un dicho. Y dicen las personas que hasta que se muere el marrano se reparte la manteca. Es un dicho que es justamente paralelo, pero eso es lo que representa para muchas personas el tema del testamento. Ya a mí me ha tocado de muchas personas, que les comentas, oye, ¿ya hiciste tu testamento? ¿Para qué? O sea, que se peleen, a ver que se agarren, ¿no? O sea, ¿qué necesidad de estas situaciones? Cuando todo lo podemos dejar claro desde el principio y además de todo, las familias se acaban, o sea, las familias se acaban y además de todo se destruyen y a veces hasta muertes hay porque pues el dinero es ambición, o sea, cuando ves algo que es dinero, pues ahí surge la ambición por muchas personas. ¿No? Y aún así, aunque haya problemas legales, de todas formas, si es un solo heredero, tienen que hacer un juicio intestamentario donde tiene que pagar pues bastante cantidad, tiene que pasar un largo periodo de tiempo. Entonces, de todas formas, pues vienen complicaciones para las personas que no se les hereda tranquilidad a través de un testamento. ¿Y habrá un marketing de servicios legales, Adri? Por supuesto que lo hay. Sí hay el marketing de servicios legales y en ese sentido la finalidad de esta estrategia es que la gente, por ejemplo, puede aprovechar este mes de septiembre, que es cuando las notarías fijan un precio accesible para poder elaborar el testamento. Además también de que amplían sus horarios. También se puede aprovechar en el sentido de poder entonces diseñar y crear contenidos específicamente para medios digitales. Yo agregaría también, no hay que dejar de lado los medios masivos, ¿no? Aunque si bien lo digital es lo que está tomando ahorita revuelo y las generaciones que están, digamos, en esa posibilidad
de ya tomar la decisión de realizar un testamento, las redes sociales pudiera ser un medio eficaz. Por lo tanto, hay que estar también diseñando contenidos apropiados, por ejemplo, a blogs, a páginas web, a redes sociales, para estar informando a la sociedad de los beneficios que da el contar con un testamento. Y ahí tú te refieres a las notarías que deberían de generar este marketing a través de redes sociales. Ahí va la recomendación, porque por ejemplo pueden insertar un webinar o bien pueden estar generando también talleres en los cuales estén proporcionando la información que la gente requiera para poder entonces dejar instrucciones para sus familiares, ¿no? Claro, O sea, y heredar bienes o incluso hasta las mascotas, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de las mascotas? Claro. ¿No? O quién se va a hacer cargo de las redes sociales de la persona. Por supuesto, y sabes que también hay otra recomendación para las notarías, que optimicen también sus motores de búsqueda, de tal manera que si el usuario o el internauta le da cómo realizar un testamento o testamentos en México, inmediatamente salga la información de estas notarías enfocado a lo que implica todo el proceso, los costos y los beneficios de contar con un testamento. Claro, por supuesto. También es importante aclarar que si bien septiembre es el mes del testamento, y este apoyo es para las personas que cuentan con una propiedad no menor a cierta cantidad, ya si es una si su propiedad o sus propiedades son de una cantidad mayor, bueno, ya es necesario que se acerquen a la notaría y les hagan un avalúo de todo lo que implicaría el costo del testamento. Sin embargo, siempre hay que destacar y recalcar que es muy importante hacer este testamento, ya sea con una propiedad de poco valor o de mucho valor, siempre es bueno tener esa previsión. Sí, porque imagínate, te mueres y ya todo se queda en el aire, ni siquiera tus seres amados lo disfrutan, ¿no? ¿Qué pasa si mueres y que no dejas testamento, América? Yo antes que suceda eso, toco madera. Pero ya tiene, a ver, yo voy a hacer acá una pregunta que después, sin duda, Adriana, que trae unos datos muy interesantes, va a poder dar más información. Pero a ver, compañeros, estamos hablando del testamento. ¿Quién de ustedes ya tiene testamento? Que levante la mano. Entonces les voy a dejar de tarea, el reto va a ser para que en la siguiente edición del testamento, porque es un programa que le gusta mucho a nuestras audiencias, que les digamos que los 5 ya tenemos testamento. ¿Sabes por qué a veces no hacemos testamento? Y pensamos que no tenemos bienes, o sea, ahí la gente dice, pues es que no tengo nada que heredar, pero tú no sabes si en un futuro vas a tener algo que heredar. Entonces el testamento se hace por todos los bienes presentes y futuros que pudieras tener. Es correcto. Pero también tiene que ver con una ideología y la verdad es que es como un shock para las personas pensar en su fallecimiento, qué va a pasar después de, ¿no? Y algunos otros más seguramente pudiera ser que dentro de las ideas que tienen es de, no, o sea, estoy joven, o sea, me falta todavía mucho para pensar en el testamento. Entonces también hay varias ideas en torno a tomar la decisión de realizar un testamento o no. Fíjate que hay algo que tenemos siempre seguro en la vida. Pagar impuestos, de eso nadie nos lo libramos desde que nacemos hasta que morimos. Y la muerte, o sea, eso es algo que tenemos seguro, y dentro de la muerte hay 3 aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. Hacer un testamento, tener un plan funerario y tener un seguro de vida. ¿Y qué son los tabús que la gente no quiere pensar porque piensan que atrae la muerte? Definitivamente. Fíjense que yo les comparto mi experiencia. Cuando hice mi testamento, primero lo redacté y puse ahí como todas mis ideas y le dije a la notaria, ¿no? De una notaria de aquí del estado de Puebla, oiga, ¿cuánto me sale mi testamento? Porque ya se viene en septiembre. En ese momento dice, bueno, solo aplica la promoción para las personas de la tercera edad, no para todos. Sin embargo, también hay otra restricción, que es el monto. Si su valor de sus propiedades es menor a 560,000 pesos, se le hace el descuento. Si es por arriba,
pues obviamente ya hay costos adicionales. Y entonces yo le dije, ¿sabe qué? Yo no tengo nada, o sea, nada es nada, pero quiero hacer mi testamento porque ya soy mamá. Entonces, yo pienso que si sigo viviendo, pues voy a tener una propiedad, un patrimonio, y quiero que eso se le quede a mis hijos. Y pienso que, pues si me dedico a la escritura y todas las regalías, y bueno, ya yo imaginándome todo, ¿no? Todo eso se puede quedar. Entonces, ¿saben en cuánto me salió mi testamento? En 1,000 pesos. 1,000 pesos, porque no tenía yo nada. Bueno, pero eso hace varios años. Sí, ya esto ya te estoy diciendo hace como 10 años, ¿no? Mínimo. Pero yo creo que Más. entonces también ahí es la invitación que les pudiéramos estar haciendo, en este caso a las notarías, de estar también promoviendo toda esa información. Por supuesto. Yo recuerdo también, derivado de una plática Ajá. que tuvimos hace un tiempo, Ari, no sé si te acuerdes, la importancia de esto, ¿no? De, bueno, no hay bienes, pero ¿qué va a pasar con tus hijos? ¿No? Y me acuerdo también haber acudido a una notaría, haber preguntado el precio hace un año, y más o menos el precio que me daban era de 2,300, 2,500 pesos. Entonces, realmente es un precio accesible, ¿no? Pero, bueno, pues también en este sentido, a ver, ahí yo representando a los clientes, entonces el costo también va a variar dependiendo del monto de los bienes que tengan a repartir, ¿cierto? Por supuesto. Y me parece que también ahí depende mucho de las estrategias de cada familia, ¿no? En el sentido de protección de bienes, porque a lo mejor de repente alguien dice, pues yo no quiero, poner a mi nombre los bienes por un tema estratégico, ¿no? Cuestiones de legales, después con parejas, etcétera, y dice, pues decido tener los bienes a lo mejor con el hermano, con el papá en comunión, para que de esta manera, ante alguna situación legal, pues ellos no tengan problemas de que les demanden esos bienes. Entonces también digo, varía mucho, ¿no? Sí, las estrategias son diversas, ¿no? Por ejemplo, mi mamá lo que hizo fue donación, no ponernos por donación. Otros dicen, no, pues en lugar del testamento, lo pongo de una vez a nombre de mis hijos, porque si yo fallezco, mis hijos no tienen que pagar los impuestos por recibir herencia, ¿no? Entonces también sí, eso que dices, o sea, es muy importante qué estrategia se va a hacer. Acabas de mencionar dos estrategias muy importantes, nada más que tomemos en cuenta que cuando ya repartes tus bienes en vida y escrituran a cada hijo, por decir así, o a cada beneficiario, es muy importante tener en cuenta que entonces los padres también podrían quedar desprotegidos, porque tú no sabes cómo cambia la vida. Claro. Y después, ¿sabes qué? Pues yo soy el dueño y tú, a ver cómo le haces, ¿no? Claro. Otra cosa, también mencionaste la donación. La donación se puede hacer con usufructo vitalicio, que solamente que tengan el goce y el disfrute, pero no la disposición. ¿Sí? Entonces, lo van a hacer hasta el momento del hasta la fallecimiento pérdida de la persona, de la la persona muerte de la que persona. dio en donación. ya pueden tener toda la propiedad. Y todo bueno, la ventaja también del testamento es que, a ver, si tu hijo se porta mal y no, ya eres una persona de la tercera edad y no te ve, tú puedes decir, se lo voy a dejar al vecino, ¿no? Esa es la ventaja del testamento, que tú puedes cambiar a tus beneficiarios en el momento que tú así lo deseas, ¿no? Pero ¿qué datos estadísticos tenemos, Arturo? Pues mira, Ariyac, ahorita rápidamente sacaste un dato estadístico donde solo una persona, que eres tú, y de 5 que integramos este panel, pues nada más tiene el testamento. Estamos hablando de un 20%. Pues las estadísticas son un tanto similares, sin embargo, en nuestro país se dice que hay alrededor de entre un 4 y 7% de personas arriba de 16 años que tienen testamento. ¿Esto en qué se traduce? 1 de cada 20 mexicanos. Ahora, hay algunos datos que sí, el tema de la cultura en términos del testamento, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Estado de México, en Jalisco, Ciudad de México es el más alto, hay un 30% de personas que ya tienen un testamento. Entonces eso habla de la cultura, eso habla de la civilidad y sobre todo de buscar dejar certeza jurídica. Ahora, por ahí vienen otros lugares, como ya lo mencioné, Estado de México y Jalisco, con alrededor de un 11% de testamento. Pero si nos damos cuenta, la realidad es que es un porcentaje mínimo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues ya lo hemos comentado y lo hemos vivido y lo hemos experimentado y lo observamos, que
que ante alguna situación de fallecimiento, pues vienen las consecuencias, ¿no? Donde familias pues se destruyen por no haber hecho un testamento pues ante un notario público. Claro. Ahora, ¿solo es el notario público? ¿Puedo acudir a otra instancia, Jorge Durán? ¿Dónde debo, como heredero, qué trámites o qué acciones debo de realizar? Pues mira, cuando ya está el testamento pues ya hecho, finalmente quien lo va a abrir es el notario público para que se pueda designar, el abogado para que se pueda designar o decir quiénes fueron las personas que tuvieron ese testamento. Ahora, las personas que son beneficiarios legales en este caso serían, por ejemplo, por los padres, los hijos, los familiares directos, los amigos cercanos o personas, como tú decías, tú puedes decidir a quién puedes testar, a quién puedes heredar. Las parejas, por ejemplo, si tú no eres casado o tienes una concubina, bueno, puedes dejarle a la concubina sin mayor problema. Menores de edad o con discapacidad, empresas que son de organizaciones de caridad, alguna empresa, si tú se lo quieres dejar, se lo puedes dejar. Y las cosas que tú puedes, por ejemplo, heredar, pues son bienes muebles, bienes inmuebles, joyas, cuentas de banco, pero que hay algo bien importante y que a veces no tomamos en cuenta. A lo mejor tú dijiste, yo se lo puedo heredar a mi vecino si yo quiero. Sin embargo, hay cuestiones de ley que no se pueden saltar. Entonces, cuando por ley tienes hijos, cuando por ley tienes esposa, cuando por ley tienes padres, ellos son los primeros que tendrían derecho cuando ya hay un testamento. ¿Qué podría pasar? Se podría impugnar. Tendrían derecho si no hubiera un testamento. Si no hubiera un testamento, entonces la ley determina los beneficiarios legales. Pero si son hijos, por ejemplo, que dependen económicamente Claro, del testador, sí, van a tener, y tienen por derecho, pueden impugnar el testamento, sí o sí. O sea, hay que ver a lo mejor. Y de hecho, bueno, también algo que comentas ahí es cualquier persona puede impugnar un testamento también, o sea, no te da el 100% certeza. Oigan, Por ejemplo, un deudor puede impugnar un testamento. Ok, y entonces tengo una pregunta. ¿Qué tan viable sería entonces acompañar al testamento de un video por parte de quien lo está dejando, como con la intención de no llegar a ese punto de que lo puedan impugnar? No, ¿Sería viable? Es lo mismo, es exactamente lo mismo que dice O sea, aún Jorge. así lo pueden impugnar. Sí, porque, por ejemplo, tú le dejas el testamento a tu novio, ¿no? Suponiendo, ¿no? Y tus hijos todavía están pequeñitos, pueden impugnar ellos para una cuestión de alimentos. Otra cosa que a mí me dijo la notaria que me realizó mi testamento, respecto a mi pequeña hija, ¿no? Le dije, bueno, está muy pequeñita, ¿qué sucede si yo me muero? La persona que cuide de mi hija podrá disponer, o sea, la albacea podrá disponer de los bienes, si así fuese, para mantenerla. Es decir, si la persona quiere vender la casa que tú le dejas a esa pequeñita para mantenerla, lo puede hacer. Ajá, lo preguntaba, fíjate, en ese sentido, por todas estas ideas que puedan llegar a tener las personas en cuanto a tomar la decisión de realizar el testamento. Sí, por eso hay que ver qué estrategia, o sea, por supuesto que el testamento es un acto de amor y no puedes dejar los bienes ahí, a ver, hay que se peleen, no, pero sí hay que tomar en consideración lo bueno, lo malo y como una estrategia. Y es que referente a tu pregunta, es que el notario da fe, exactamente, él está autorizado para dar fe de la voluntad, no es necesario acompañarlo de un testigo en este caso. Inclusive, voy a hablar más adelante del tema de los mitos y realidades, y uno de los mitos es justamente, me adelanto un poquito porque va en el tema, es si yo dejo una carta por escrito y digo, esto va a ser para Juan Pablo, esto para Luis Carlos, y entonces eso no existe, no tiene ninguna validez. El único documento oficialmente que tiene validez es el que se levanta el testamento ante un notario público. No, bajo ciertas circunstancias sí podría tener validez una carta que tú dejes, sí, pero se acompaña con testigos. Exactamente, y también tema de guerra, si es un tema de enfermedad, sí se podría hacer válido. Si es un tema de alguna población muy alejada, donde no haya un notario, pero como lo dice Ari, o sea, sí debe de acompañarse con testigos. Y huella Tendría de que ser preferencia. circunstancias extraordinarias, Sí. por así definirlo, pero si yo ahorita en este momento digo, voy a hacer mi carta, en realidad
lo que tiene validez es ante el notario público. Sí, digamos, estamos hablando de un testamento general, pero hay diferentes tipos de testamentos Abierto, según cerrado. la circunstancia en que se encuentre. Sí, y es que sabemos que legalmente pues hay muchos temas, ¿no?, alrededor de toda la parte de cómo se va a estipular, porque a lo mejor tú puedes elaborar una carta y decir, este fue el testamento, ¿no?, esta fue la última voluntad de la persona. Entonces se presta muchas cosas, lo ideal es que se haga justamente ante un notario público que da fe y que además se asienta. Sí, y además, bueno, acabas de hablar de algo muy importante, que quién no, bueno, de los que nos están escuchando, de los que nos están viendo, o acá entre nosotros, tenemos algún caso o algún familiar, historia de familia que no dejaron testamento, que los padres o los abuelos dicen, a tal hijo le toca esto, a Pedrito le toca pero nada más lo otro, cuentan, todo, pero nada más lo cuentan. y ya, y luego dice, no, pero es que mi abuelito me dejó su casa, sí, mi hijo, pero si no está en el testamento, ¿cómo? Y a lo mejor, ¿no les ha sucedido? Y a lo mejor es el nieto, pero antes que el nieto están los hijos. Así es, hay una está línea, el y ahorita lo cónyuge, vamos a comentar, sí, regresando de un corte. No se lo pierdan, porque hay un montón de cosas que platicar, justamente en esa línea, quién recibe primero. Todos pensamos en el futuro, pero ¿hemos pensado en cómo proteger lo que construimos para nuestros seres queridos? Hoy en Impacto Económico te hablamos sobre la herencia y la importancia de tener un testamento. Un testamento es un documento legal que te permite decidir cómo se distribuirán tus bienes después de tu fallecimiento. Es una herramienta esencial para evitar disputas familiares y asegurar que tus deseos se cumplan. Sin un testamento, tus bienes se distribuyen según las leyes de tu país, lo que puede no reflejar tus verdaderas intenciones. Además, un testamento bien estructurado puede ayudar a reducir el impacto fiscal sobre la herencia, permitiendo que tus seres queridos reciban más de lo que les corresponde. Además, redactar un testamento no es tan complicado como parece. Aquí te doy unos consejos súper rápidos que te van a ayudar mucho. Número 1. Consulta con un abogado especializado, ya que este te guiará en cada paso. Número 2. Actualiza tu testamento. Asegúrate de revisarlo regularmente, especialmente después de eventos importantes como nacimientos, matrimonios o divorcios. Y número 3, pero no menos importante, considera a todos los beneficiarios. No olvides incluir a todas las personas importantes en tu vida. Recordar es vivir, y un testamento es la mejor manera de asegurar que tus recuerdos y legado perduren en el tiempo. No dejes este asunto para mañana. Haz tu testamento hoy. Oye, qué bonita cápsula, la verdad es que Dani siempre lo hace muy bien. Para Dani Quiñones un fuerte abrazo con la cápsula. Oigan, estamos teniendo muchas interacciones de nuestros pues televidentes y de nuestra audiencia, lo cual nos da muchísimo gusto, así que síganos en todas las redes sociales, mándenos sus comentarios, acá les vamos a dar respuesta. Y si no llegan a alcanzar, porque son muchos, se los estamos contestando también en las redes sociales. Recuerden que estamos en Impacto Económico hablando del testamento y pueden seguirnos por todas las redes sociales de Impacto Económico, por TV WAP, por el 18.1, el 118 de Megacable. No hay pretexto para educarnos financieramente todas las semanas. Y estamos hablando de este testamento y nos preguntan, ¿es mejor hacer un testamento donar que sale más económico? Y bueno, algo que les podemos decir, si quieres comentarlo muy brevemente, América Muñoz. Bueno, en el caso del testamento, una vez que ya se hace la repartición de bienes, tienen que pagar su respectivo impuesto, aparte de que escriturar, bueno, cada uno de los beneficiarios tiene que escriturar su parte de herencia. Y en parte de la donación también hay que escriturar, pero en este caso no se pagan impuestos. En caso de donación, si el beneficiario es ingrato con la persona que le está donando,
el donador puede retirar esa donación y tiene un plazo hasta de 5 años por poder revocar esa donación. Nos preguntan, ¿hay alguna notaría para recomendar? Les vamos a dejar en las redes sociales el listado de las notarías del estado de Puebla y les vamos a poner una puntuación sobre todo en el tema de las notarías de la ciudad de Puebla, que ahí es donde se concentra el mayor número de personas, para que ustedes puedan buscar la que más se adapte a sus necesidades, porque también es importante que la notaría esté cerca de tu casa y pueden preguntar, pero realmente es muy, muy accesible. Otra pregunta es ¿se tiene que actualizar el testamento? Sí. Por ejemplo, en mi caso, que lo hice hace muchos años, solo tenía a mi hija y ahora pues tengo 2 hijos. Y si tienes más propiedades, lo adecuado es que debas de actualizarlo. Un ejercicio que les doy es, en un primer momento mi hija era la heredera universal y se puso una cláusula que si llegaba a tener un hijo más, los 2 se repartían en partes iguales. Pero también aquí hay una técnica que yo les voy a compartir, es que si tienes una casa, no se la dejes a los 2 porque después vuelve a hacer lo mismo. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Tienes que decidir a quién se lo vas a dejar, o sea, es decir, si tienes 2 propiedades, la propiedad A uno, la propiedad B a otro, o ciertas cláusulas sobre si alguien se quiere quedar con la casa, la diferencia le va a pagar al otro, es decir, tratar de meter todo lo más posiblemente claro para que no estas ambigüedades generen conflictos. Y bueno, más adelante vamos a pasar las siguientes preguntas, pero no se olviden que vamos, por supuesto, a responder en las redes sociales todas sus inquietudes. Adriana, ibas a comentar sobre las generaciones, ¿no? Porque las diferentes generaciones, como la X, tienen una relación al servicio legal con el testamento. Así es, Ari, pues fíjate que no nada más la generación X viene desde la generación Baby Boomers, pasando por la generación X, y ya también la generación Z empieza a tener esas inquietudes por saber y conocer más acerca del testamento. Ahora, en cuanto a las características, y te lo voy a comentar porque ahí es donde la audiencia se va a empezar a identificar, ¿no? En el caso de la generación de los Baby Boomers, que son aquellos nacidos como por ahí de finales de los 40, toda la década de los 50 y parte de los 60, son personas que se preocupan por dejar el legado no solo en bienes, sino también aquellos valores y enseñanzas. Y debido a esta economía que se dio, esta prosperidad económica a lo largo de la década de los 60 y los 70, pues tienen ciertos bienes que bien vale la pena heredarlos a través de un testamento. Además de que a medida de que van, pues digamos, cumpliendo años, son también más conscientes de la importancia de dejar en orden todas sus cosas, a quién se le van a quedar, y también con la finalidad de no generar conflicto entre sus familiares. Entonces, valoran también toda esa información y toda la educación que puedan estar recibiendo en términos de educación financiera y herencia de patrimonios. Así que prefieren la seguridad de dejar distribuidos según sus deseos. Mientras tanto, la generación X, que son aquellos nacidos entre 1965 y 1980, algunos dicen 81, es una generación que valora su independencia y su autonomía, que además prefieren tener el control de sus decisiones y por tanto de cómo van a ser repartidos sus bienes en caso de tenerlos. Asimismo, tienen una actitud activa con relación a esta planificación patrimonial y han demostrado adaptabilidad a las experiencias porque es una generación que ha vivido en constante cambio, sobre todo en lo tecnológico. Por lo tanto, también la información referente a los testamentos la van a estar monitoreando a través de las distintas redes sociales y otros medios digitales. Y bueno, la Z ya, aunque si bien en menor medida, pero es un mercado potencial. Muy bien. Oye, también estábamos antes del corte hablando sobre quienes tenían derecho a heredar. América Muñoz, estabas compartiendo sobre la primera línea, ¿no? O sea, la primera línea, padres, hijos, ¿no? Sí. La pareja. Y también en caso de, pues, no haber... En caso de haber testamento, tú eliges, es tu voluntad
a quién le vas a dejar tus bienes y en qué medida, ¿no? En cómo lo vas a repartir. Pero en caso de no haber testamento, la ley es la que va a designar a tus beneficiarios legales y esto tiene que ser mediante un juicio intestamentario y estos beneficiarios legales primero son los hijos, el cónyuge, los padres. Si no hubiere ninguno de estos familiares, tendrían que ser hermanos, primos, hasta la cuarta generación pueden ser herederos. Y también es muy importante destacar, porque muchas veces nos encontramos con problemas que posiblemente haya hijos fuera del matrimonio, entonces aunque sean hijos fuera del matrimonio también tienen derecho a heredar y el cónyuge hereda como hijo, tiene el mismo derecho que un hijo en las mismas proporciones. También otra cosa importante a destacar, el régimen bajo el que están casados. Si es régimen conyugal y hay una propiedad, esa propiedad es de los dos, entonces el cónyuge superviviente tiene, pues ya tiene la mitad de su propiedad, supongamos, y la otra parte va a participar en igual proporción con los hijos. Y cuando son bienes separados, pues es únicamente en proporción con todos los demás beneficiarios. Claro. Oye, América, yo también quiero aprovechar en este comentario que dices, en caso de que no exista ningún reclamo de parte de los familiares o de terceros, pues ya se le queda también al gobierno. Sí, en caso de que no hubiera beneficiarios legales, esta propiedad pasa a formar parte de la universidad o de alguna institución de beneficencia, pues por eso es importante saber o dejar tu testamento y si no tienes familiares, pues por lo menos decir o tú designar qué va a pasar con esos bienes. Sí, como lo hizo, ahorita se me viene a la mente un personaje muy famoso en México que fue María Félix, que se lo dejó a su asistente, ¿no? Entonces eso fue su voluntad, ya al no tener familia o no querer que su familia heredara, se lo dejó a un asistente. Hay muchos mitos y realidades sobre el testamento, Arturo. Así es, Ari, y bueno, quiero referir aquí porque el equipo de Impacto Económico se dieron a la tarea de hacer una pregunta mediante redes sociales y la pregunta era, pues para ti, ¿qué es el testamento? Y me llamaron la atención algunas respuestas porque por ahí algunos dijeron, pues los terrenos del abuelito, la herencia, pero una persona es ganar algo sin merecerlo. Entonces caray. Me llamó mucho la atención eso porque al final, bueno, independientemente de qué es el tema del testamento, pero lo aterrizamos al tema de no querernos hacer merecedores de las cosas, ¿no? Entonces me parece que hay el tema de la autoestima, ¿no? El tema de la confianza de manera general, pues tiene un impacto. Pero de los primeros mitos que dicen el testamento solo para ricos, para los famosos y es muy caro. No, en realidad un testamento puede ir desde los 2,000 pesos hasta los 20,000 pesos, dependiendo del tamaño del testamento, de las características. Entonces es bastante accesible. Ahora, si se quiere hacer un testamento sobre algún bien inmueble, bueno, hay que aprovechar el mes de septiembre, si son domicilios de cierto tamaño. Sin embargo, por ejemplo, en Puebla está el costo alrededor de 1,800 pesos el testamento de la casa. Entonces me parece que es muy conveniente esta oferta y hay que aprovecharla. Hay muchos otros mitos, ¿no? Cuando dicen, si yo al notario, ¿verdad?, doy fe y levantamos un testamento y como es un documento público, ¿lo van a conocer todos? No, también eso es un mito. La realidad es que uno puede estipular dentro del testamento si quiere que se haga de conocimiento público antes de la muerte o después de la muerte. Todo ahí se puede estipular. Y bueno, pues es parte justamente de lo que encontramos, cosas curiosas. Sí, también algo importante, hablando de eso de ganar algo sin merecerlo, también podemos rechazar esa herencia, se llama repudiar, que no me interesa, no la necesito o no quiero,
hacerme cargo, porque a veces traen alguna instrucción especial, ¿sabes qué? Heredas esta propiedad, pero con cierta instrucción especial, y no estoy de acuerdo, pues la podemos rechazar, se llama repudiar y también se hace mediante el notario. Y también es importante destacar que aparte de pues tener este beneficio del testamento, también pues no solamente se pueden heredar cosas o terrenos, también derechos, también deudas. Entonces, posiblemente no quiero que me hereden porque tengo que pagar una deuda, ¿no? Con esa propiedad. Eso sí, hay que repudiarlas, ¿no? Sí, ¿y hay qué pasa con las deudas, Jorge? Así es, Ari. Pues fíjate que es importante tomar en cuenta que cuando yo voy a testar, yo tengo algo que voy a dejar, alguna herencia a mis beneficiarios, a mis herederos, cuando ya fallezco y si en ese momento yo tengo deudas, el albacea es el encargado pues de pagar todas esas deudas, de saldar las deudas que haya. Y es importante que si las personas, por ejemplo, que iban a recibir la herencia, se acabó el patrimonio de lo heredado, no están obligados ellos a pagar las deudas de la persona que les heredó, no están obligados. Pero también, si tú ibas a recibir en ese momento una herencia y tenías una deuda, el acreedor, si se entera, pues puede cobrar esa deuda que tiene, porque pues tú ya la tenías guardada. Y también, pues sabemos que debemos pagar impuestos, como hemos comentado, o sea, heredas un bien inmueble y pues tienes que pagar el costo de la escrituración, que aproximadamente es entre 3 y el 7%, dependiendo del estado de la república. Tienes que, si por ejemplo es una casa nueva, pues tienes que pagar un impuesto sobre casa nueva. No es que ya te dejaron una herencia y mañana ya tienes el dinero, o sea, líquido, ¿no? No, es un proceso primero para escriturar y después de que escrituras, pues para vender, ¿no? O sea, y tienes que pagar, o sea, pagar por esa herencia que tienes, por esa escrituración que pues sabemos que a veces 100, 200, 300 mil pesos por una escrituración que dices, ¿de dónde saco el dinero? Cuando heredaste algo y no tenías nada y de un día para otro ya tienes la casa pero no la puedes escriturar. Por supuesto. Oigan, fíjense que quiero nada más precisar un tema que decía América Muñoz respecto a las instrucciones que se pueden dejar en el testamento. Efectivamente, por ejemplo, yo en mi testamento le puse, y ya lo he comentado en otras ocasiones, le puse unas instrucciones a mi hija que tienen que ver con pues valores, ¿no? Respetar a los demás, o sea, pero otros les ponen instrucciones muy precisas y que alguien dice, no, yo no las cumplo y mejor las repudio, ¿no? Entonces ahí es importante esa parte. Oye, Adriana, cuéntanos si hay más herramientas digitales para promover el testamento, aparte de las que ya dijiste. Hay herramientas digitales. Fíjate que en la Ciudad de México tengo aquí identificado, está el testamento digital, que se lanza a partir de la reforma en el Código Civil, justamente en la Ciudad de México, en el que es posible para las personas el poder crear y gestionar sus testamentos de manera electrónica, incluyendo la posibilidad de heredar incluso hasta los bienes digitales, como las contraseñas y las cuentas de redes sociales. Sí, eso ya lo puedes heredar, ¿no? Eso es muy importante porque tú puedes decir en el testamento, incluso si cierras tus redes sociales o se la heredas a alguien más, tú imagínate una red social que sea prominente y que te está generando ingresos en el futuro, pues también lo puedes poner ahí en el testamento. Pero esto del testamento digital me parece súper bueno, ¿no? Sí, y yo creo que entonces ahí también las notarías tendrían que estar tomando nota de cómo mantenerse a la vanguardia y tendrían también ya que estar implementando ciertas estrategias a través de los medios digitales, porque los que vienen son la generación Z. Los millennials ni se diga, o sea, ya este tema de tener toda la información la buscan inmediatamente a través del internet. Entonces, pues hay otras plataformas, esta plataforma de testamento en línea como Legario y testamento.mx, y también hay servicios notariales, además de también aplicaciones como Tomorrow y Everplans. Entonces, hay que pasárselos en las redes sociales, así ¿no? es. Para los chicos, por favor, ojalá nos apoyen.
compartiendo estas herramientas digitales que trae Adriana, porque me parece que son fantásticas, ¿no? Sí, vuelvo a repetir, o sea, creo yo que hoy por hoy tendría que ser una de las tácticas que tendrían ya que estar implementando las notarías para mantenerse a la vanguardia. Y vuelvo a puntualizar, sobre todo por el comportamiento de estas generaciones y esa tendencia hacia los medios digitales. Claro. Entonces, sí, pero también yo recalcaría también no dejar de lado a los profesionistas que nos pueden llevar de la mano, que nos pueden asesorar, porque también luego contratamos cosas o hacemos cosas en línea, pero si no tenemos un asesoramiento o una guía adecuada, pudiéramos no hacerlo correctamente. El personal es fundamental. Esto que comento sobre los medios digitales es como hacerlo parte de sus procesos a nivel táctico, pero siempre el personal es clave. Por mucho, yo soy de la idea, por mucho que estemos evolucionando con la tecnología, la inteligencia artificial ahora, o sea, siempre el trato, esta parte de humanizar el servicio va a estar en manos del personal. Pero imagínate que entonces como parte de los procesos que empiecen a redactar su testamento, ya más en cuanto a la asesoría, ya sería más puntual y pudieran estar eficientando los tiempos de atención al cliente. Claro, por supuesto. Oigan, fíjense que aquí hay muchos puntos que tenemos que tratar, pero sí hay que comentarle a los compañeros que por qué hablamos siempre en septiembre del mes del testamento, Arturo. Pues Ari, es un gran mes, es una iniciativa de la Secretaría de Gobernación que impulsa a las notarías a que los precios sean completamente accesibles. Ya referías un momento que los precios van alrededor de los 1,800 en casas de ciertas dimensiones, casas consideradas como pequeñas. Sin embargo, también hay descuentos hasta de un 50% en el caso de bienes mucho más grandes. Entonces me parece una gran iniciativa, se promueve en todo el territorio nacional. Y bueno, hay sorpresas porque de repente encontramos a nuestro vecino estado de Tlaxcala, que por ejemplo ahí son más elevados los costos, ¿no? Alrededor pasan los 3,000 pesos el tema del testamento, a diferencia por ejemplo de algunos estados que son más económicos, ¿no? El caso de la Ciudad de México. Entonces me parece que hay que aprovechar, hay que dar certidumbre jurídica y bueno, pues nosotros somos los principales también porque ya nos hicieron la encuesta donde nada más Ari es la única que ha hecho el testamento y me parece que sería una buena iniciativa y un buen reto para todos nosotros y de igual manera para ustedes en casa. La verdad es que hay que dejar tranquilidad a los familiares y qué mejor pues a través de un testamento y aprovechen justamente este mes de septiembre. A ver, tú imagínate que dejas ya pues el testamento, todo lo haces muy bien y que se muere la persona que le deja la herencia. ¿Qué sucede en esos casos, Jorge Durán? Así es, Ari. Pues mira, hay primero que nada, si no había alguna instrucción especial, pues la persona que iba a recibir el testamento, digamos los beneficiarios, los herederos de esa persona que iba a recibir el testamento, no pueden pedir que les entreguen esa parte del testamento. ¿Por qué? Porque al fallecer, la masa hereditaria, lo que les iban a dar, pues se va a repartir entre las demás personas, entre los otros herederos que había. Pero sí es importante que cuando nosotros hacemos un testamento y nosotros decimos, yo se lo quiero dejar a mis 4 hijos y los nombres de cada uno de ellos, pero en caso de fallecimiento de alguno de ellos, a falta de, quiero que se le entregue, sustitutos, se le entregue a mi nieto, por ejemplo, a mi nieta, entonces en ese caso sí están obligados a entregarle la parte que le correspondía a su nieto o a su nieta, ¿no? Entonces, pero si no estaba nombrado, pues simplemente es repartir. Si eran 4 hijos y falleció uno, pues ahora se va a repartir entre los 3 que están dentro del testamento. Híjole. Bueno, cuando hay testamento, cuando hay testamento funciona así. Cuando no hay testamento, entonces ya, si son esos 4 hijos y uno de ellos ya falleció, los beneficiarios legales pasan a ser los hijos del hijo fallecido, o sea, los nietos del que dejó la herencia. Pero si se impugna, ¿no? No, si no hay testamento, porque son beneficiarios legales. Cuando hay un juicio de sucesión. Cuando hay un juicio intestamentario. Ok. Oye, Adriana, platícanos sobre esta encuesta que hiciste sobre la percepción de las personas respecto al testamento. Sí, pues fíjate que ahí te va. O sea, ya pasando ahora sí que al otro lado del escenario, ¿no?
Sí, implementamos ahí una encuesta, demográficamente tuvimos más respuestas por parte de las mujeres, y bueno, en cuanto a estado civil, pues hay diversidad, solteros, casados, viudos, y bueno, también hay equilibrio en cuanto a las generaciones que hace un momento les mencionaba, y fíjense, curiosamente, hablando, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación tiene una clasificación de niveles socioeconómicos, es decir, tiene clasificada la población por su nivel de ingresos. Y entonces el que mayormente hasta el momento predominó fue el de más, es decir, que tienen un ingreso máximo hasta de 11,000 pesos mensuales, lo cual entonces pudiera ya estarnos señalando la importancia de la educación financiera y que en ese sentido también tengan contemplado lo que implica el costo de dejar un testamento para poderlo hacer, ¿no? Sobre todo en caso también de contar con algún bien, alguna casa a lo mejor pequeña, el auto, ¿no? Por ejemplo, también se me ocurre. Y bueno, también se les solicitó que nos indicaran la importancia que tienen para ellos el tener una planificación a futuro en términos financieros. Y tuvimos ahí una respuesta entre el 1 al 10, la gente contestó entre el 8 y el 10. Quiere decir que hay esta actitud positiva hacia el poder planificar el futuro. O sea, sí tiene intenciones. Sí, sí tienen intenciones. Ahora, se les preguntó también cuáles son aquellas situaciones por las que estarían dispuestos a dejar un testamento, porque a lo mejor pudiera estarse pensando en caso de que fallezca o en caso de muerte, pues al momento, ¿no? Un infarto o algo letal, exactamente, ¿no? Y no, realmente aquí, fíjate, algo sorprendente salió que una, por precaución y prevención, es importante para ellos dejar un testamento. Y la otra, sobre todo, para evitar conflictos entre sus familiares después de su fallecimiento. Qué bonito, ¿no? Claro. Quiere decir que sí están pensando en dejar esta sana convivencia en sus familiares. Bueno, también se les solicitó que evaluaran entre el 1 al 10 cuál es el nivel de importancia que tiene para ellos dejar un testamento. La calificación 9-10. Sí, claro. Qué bueno, ¿no? Sí, entonces hay muy buena respuesta, ¿no? Incluso, ¿cuál de las siguientes razones sería por las que son por las que no ha dejado un testamento? Hay diversas, pero sobre todo porque no hay la suficiente información de lo que implica todo este proceso del testamento y que a lo largo del programa se los hemos estado brindando, ¿no? Entonces, hay que ir detallando y entonces reitero con lo que habría, ¿no? La importancia que tiene, sobre todo que las notarías estén emitiendo este tipo de talleres o de webinars donde estén informando lo que implica realizar un testamento. A lo mejor también, y bueno, aquí no está, pero pudiera también darse el tema del tiempo, ¿no? A invertir para poder realizar un testamento. Y yo le agregaría, sí las notarías, pero también como esta campaña también gubernamental que esté dando esta información. Estamos en el cierre del programa, pero creo que una pregunta importante, ¿y qué onda con el testamento de las empresas, Arturo Cuanquiu? Ari, muy rápido, normalmente cuando se conforma una sociedad se integra por accionistas, ¿no? En porcentajes. De igual manera es importante estipular en el testamento el porcentaje de acciones que se van a dejar. Y algo que es vital es la planeación del retiro. ¿A qué me refiero con esto? Si se lo vamos a dejar a un hijo, bueno, irlo preparando para que él sea el líder de la organización, sea el nuevo director, darle todas las condiciones, las herramientas, capacitarlo para que él pueda estar ahí. O otra opción es generar un equipo, un consejo administrativo, que es institucionalizar a la empresa para que un grupo de expertos, ellos tomen, digamos, las principales decisiones de la empresa y bueno, solamente ellos pues destinen de las utilidades pues, a los familiares. Entonces, me parece que la planeación es importante y sí definirlo en cuanto a cuánto porcentaje por acciones. Pero ahí en el testamento lo haces desde los estatutos de la conformación de la empresa, ¿no? Así es, así es. Sin embargo, también en el testamento hay que especificarlo. Sí, si las acciones se van a volver a repartir o si se le va a heredar a alguien. Muy bien, pues ya estamos terminando. Realmente hay un montón de cosas que comentar respecto al testamento, pero vamos a seguir pendientes en las redes sociales. Síganos comentando y por supuesto que vamos a responder para todos aquellos que tienen dudas e inquietudes. Pues esto fue Impacto Económico. Nos vemos el próximo viernes en una edición más.
para cuidar sus finanzas. Por supuesto, impacto económico. Muchas gracias. Hasta la próxima.